Hacer un reconocimiento a mis colegas de la Universidad Pedagógica Nacional que están hoy aquí en este escenario. Recordar a uno de mis maestros que tengo, no sé si decir el orgullo o la exigencia de compartir mesa con él, a Marco Raúl Mejía, quien en la década del 90 impulsó procesos y acompañó procesos en la ciudad de Medellín, particularmente en el Instituto Popular de Capacitación y en el Movimiento de Educación Popular, Fe y Alegría. También decirles que estas reflexiones que quiero compartir con ustedes es un trabajo colectivo. Por ello me es muy gratificante y amorosamente presentar a mis colegas con quienes he venido trabajando estas elaboraciones. Alfonso Tamayo, Alfonso Torres, a Diana López, a Lola Sendales. Igualmente, quiero dedicar esta reflexión, esta pequeña reflexión, a una mujer quien en la década del 90 apenas sí la vi por televisión en medio de un atentado, de los tantos atentados que se hicieron en este país, del genocidio político a la Unión Patriótica. Quiero dedicar esta reflexión a la líder sindical y hoy candidata presidencial por el movimiento de la Unión Patriótica, la Marcha Patriótica, y ojalá también de todos los procesos de la izquierda que en este país hoy se debaten por tener un lugar social visible, Congreso de los Pueblos. Y junto a Aida Bella, reconocer también entonces el lugar de las mujeres en este país, ¿sí? Y el lugar de Piedad Córdoba y el lugar de Clara López también, aún con nuestras diferencias. Decirles entonces, cuando me propuse este título de compartir con ustedes, colegas todos y colegas todas, de por dónde pensar hoy para nuestro país unas configuraciones, en plural mejor, unas configuraciones ético-políticas de la pedagogía crítica. Decir que pensar este asunto para mí no está solamente inscrito en bibliografías, es también un asunto de la existencia misma por la que estoy pasando. Es compartirles entonces unas preocupaciones de la pedagogía crítica, es compartirles las tensiones en las cuales quienes nos asumimos en esta perspectiva hoy afrontamos. Es también invitar a que la pedagogía crítica, o como la decía, del cual comparto todo su posicionamiento, el profesor Luis Huertas, tenemos que abordarlas en plural. Pero que esta pluralidad no puede instituirse en una prescripción para la formación de los maestros. No podemos asumir hoy la pedagogía crítica como un nuevo apostolado del sindicato colombiano. La pedagogía crítica es una perspectiva, y es una perspectiva epistemológica, pero más que una perspectiva epistemológica, es una perspectiva política. Por eso nosotros concomitantemente nombramos pedagogía y política. Y no nos podemos avergonzar con esta construcción dialéctica. Es una construcción dialéctica, la pedagogía y la política, como también es una construcción hermenéutica, y por lo mismo es un compromiso en el cual todos y todas, desde los distintos escenarios en los que estamos, desde las políticas del lugar, desde nuestras cotidianidades, podemos asumir esta perspectiva en términos de sus sentidos, de sus configuraciones. Me permito entonces decir que no estamos fundando la pedagogía crítica hoy en este evento. Si bien es muy importante contar con este escenario, ¿sí?, de habilitar un espacio de reflexión en torno a las pedagogías críticas, en diálogo con los aportes latinoamericanos, ¿sí?, también tenemos que decir
que en Colombia tenemos una tradición de la pedagogía crítica, que ha sido además muy desafortunada, porque en las universidades públicas todavía hay mucho silencio, todavía la pedagogía crítica no se asume como un campo intelectual de la educación, ¿sí? Todavía la educación popular, como referente de la pedagogía crítica, se ve con desconfianza, si se quiere a veces con algunos descuidos epistemológicos. De manera que, por supuesto, tenemos que abrir, tenemos que tener la apertura para que en esta perspectiva de la pedagogía crítica podamos dialogar con una cartografía de la pedagogía existente en el país. Nombro entonces al grupo de historia de las prácticas pedagógicas, al campo intelectual de la educación. Nombro entonces a la tradición de la educación popular, a la tradición de la educación comunitaria, al trabajo de los sindicatos, al trabajo de las organizaciones no gubernamentales, al trabajo de las organizaciones de derechos humanos, al trabajo que hoy se viene gestando en nuestros pueblos, en nuestras escuelas rurales y en nuestras ciudades, dos procesos que hoy están marcando historia en nuestro país. El Congreso de los Pueblos, nombraría tres procesos: el Congreso de los Pueblos, la Marcha Patriótica y los procesos al interior de nuestras universidades públicas, aglutinadas hoy en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Bien, la pedagogía requiere de los sujetos, y por ello es que decimos que el maestro, nosotros todos los que estamos aquí en presencia y los que no están hoy, somos los sujetos fundantes de la pedagogía crítica. Y por ello, permítanme estas preguntas. ¿Qué significa hoy ser maestros en este país? ¿Qué nos demanda asumirnos como maestros, inscritos o no en una perspectiva de la pedagogía crítica? ¿Qué está sosteniendo? ¿Qué están sosteniendo ustedes y muchos de nosotros en la escuela? ¿Qué sostenemos nosotros en la escuela? Plantear estas preguntas nos implica hablar entonces de esta promesa frente al tema de configuraciones ético-políticas de la pedagogía crítica. Nombro configuraciones para que puedan ser leídas en clave de orientaciones, reflexiones y criterios movilizadores. Y nombro construcciones ético-políticas desde el siguiente enunciado. La política, en términos de Hannah Arendt, lo nombraba ella, lo sigue nombrando en su escritura, en los legados que nos ha dejado, como la esfera de lo público. La política como la construcción de lo común, del bien común. La política como el despliegue de las acciones políticas, es decir, la política como el estar juntos. Por ello la pregunta: ¿cómo le estamos haciendo para estar juntos hoy? En la escuela, en el sindicato, en las organizaciones sociales, en el país. Y la ética, acudo allí a dos autores, el maestro Carlos Cullen de Argentina y el profesor John Carlos Melis, desde la filosofía de la educación, para nombrar que hoy la ética es muy importante situarla en un contexto, porque sabemos que parte de la crisis de este país tiene que ver con la erosión de la ética, tiene que ver con la fragmentación de lo político, tiene que ver con las prácticas deshumanizantes con las que nos tenemos que ver cotidianamente en la ciudad y en las diferentes regiones del país. Por ello, compartirles que hablar de configuraciones ético-políticas nos significa pensar esta pedagogía en tres claves: una pedagogía de la memoria, una pedagogía del vínculo y una pedagogía del conflicto.
Hoy necesitamos hablar de estos asuntos en nuestras escuelas, hablar del conflicto social armado, hablar de la violencia política y de todas las expresiones de la violencia que se derivan de la violencia política. Por ello, tan importante insistir y perseverar con la dignidad que tuvieron en su momento las madres de la Plaza de Mayo en Argentina y la que hoy necesitamos en este país para que se haga posible el proceso de negociación de paz en La Habana. Eso tiene que ser parte de la agenda del Sindicato de Maestros Colombianos, de los centros de estudios y de investigación docentes, de las universidades públicas y de todos y cada uno de nosotros en nuestra aula. El proceso de negociación de paz se hace posible también si desde cada uno de estos lugares donde estamos territorializados lo nombramos, lo historizamos, lo construimos, conversamos sobre este. Así que lo ético y lo político nos convoca también a pensarnos desde nuestro lugar como maestros. Y acá, cuando pienso este lugar de maestros, lo leo desde la necesidad que tenemos de recuperar nuestro poder y autoridad de enseñar para poder construir ese diálogo con nuestros estudiantes desde el deseo de aprender. Ese es uno de los primeros conflictos que tenemos que tramitar. Cómo recuperar nuestro lugar de poder y de autoridad en el aula. ¿Sí? Desde donde estos lugares de poder y autoridad están atravesados por temas tan sensibles, tan actuales, tan necesarios de recuperar, como la democracia, como la libertad, como la igualdad, como la solidaridad, como la responsabilidad. Así que plantearnos este asunto de lo ético y lo político pasa por decir que estas construcciones están vinculadas con el desarrollo de las teorías críticas en educación en Colombia, en América Latina, en Europa y en los países anglosajones. Que la pedagogía crítica también requiere, y sobre todo requiere, la construcción de un pensamiento crítico. Un pensamiento crítico que posibilite unas relaciones dialogantes del maestro en torno a su experiencia como maestro, a sus construcciones biográficas como hombre, como mujer, a sus narrativas sobre cómo se nombra el maestro hoy en este país, de qué hablan los maestros, qué estamos leyendo los maestros, cómo nos posicionamos frente a este contexto, qué decimos frente a las políticas educativas, qué le decimos también al sindicato. Experiencia del maestro que entra en diálogo con las construcciones epistemológicas de la pedagogía, de las teorías críticas en educación y también de sus saberes específicos. Teoría y experiencia que se territorializan en la práctica del maestro, en esa puesta en escena cotidiana del maestro frente a sus estudiantes, frente a sus directivos, frente a su comunidad, etc. Pensamiento crítico es construir la apertura para dejar que la interpelación al otro, desde el otro, sea posible. En un país donde permanentemente se construye censura. En un país donde el pensamiento crítico es reprimido, no solamente simbólicamente, sino materialmente. 17 años de exilio de la hoy presidenta candidata, de la candidata presidencial hoy, la líder sindical Aida Bella, lo expresa. Así que es ponernos a la interlocución del otro, no para aceptar las diferencias, sino para producirlas. Interpelar al otro significa producir diferencias, pero que sean diferencias posibles de tramitar, de dialogar, inclusive de afirmar también las diferencias. No diferencias para construir la tolerancia, sí, porque la tolerancia nos está diciendo simplemente, colega, usted puede estar haciendo cosas muy importantes, pero no me interesa. Siga usted con lo suyo, yo sigo con lo mío.
producir diferencias entonces desde la relación del conocimiento, desde el deseo de saber, el deseo de poder. Y acá, en estas construcciones de pensamiento crítico, de teoría crítica, de pedagogía crítica, nos encontramos con dos tensiones muy fuertes que tienen su anclaje en cada espacio cotidiano de nosotros. No podemos construir pensamiento crítico, pedagogía crítica, si tenemos dos actitudes, dos disposiciones, dos posicionamientos permanentes en nosotros como maestros. Hablo entonces de dos posturas éticas hoy, muy afincadas en el país. La postura del fundamentalismo y la postura del relativismo. Es imposible construir pensamiento crítico con un fundamentalista, porque el fundamentalista ya lo sabe todo, ya tiene sus verdades, y esas verdades son absolutas, y esas verdades no posibilitan que entre el otro, es decir, no posibilita la alteridad. Pero qué tan grave también es la postura del relativista, porque los relativistas trabajan bajo la consigna del todo vale. Y con el todo vale tampoco es posible, porque no hay un posicionamiento político claro, en la ambigüedad de nuestras posiciones. Necesitamos trabajar con estos posicionamientos, porque la autoridad del maestro, el poder decir del maestro, las narrativas del maestro, sus posicionamientos políticos, requieren darse en el marco de una pluralidad donde las consignas del todo es posible o todo vale o lo que vale solamente lo mío no deja elegir unas condiciones de posibilidad para la pedagogía crítica. Quiero plantear entonces dos asuntos un poco después de este pequeño mapa o fotografía de por dónde pensar estos asuntos de la ética y la política. Primero situar, como lo decía inicialmente, que no estamos fundando la pedagogía crítica, que la pedagogía en este país tiene su anclaje en la educación popular, que la educación popular ha tenido sus diferentes expresiones y cartografías en este país, no solamente desde las organizaciones populares, organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, sino que también hacemos educación popular en la escuela, hacemos posible educación popular en la escuela. Que nuestro pedagogo crítico es el maestro latinoamericano Paulo Freire, pero que también desde el diálogo, desde esas construcciones plurales de la epistemología y la pedagogía crítica, hemos construido reflexiones desde la sociología crítica con maestros, dos maestros invaluables en este país, como lo han sido Camilo Torres y Orlando Paz Borda. Que la pedagogía crítica entre en diálogo también con la teología de la liberación, con la psicología de la liberación, con las teorías críticas de Frankfurt, como también con la literatura, con la música, con el arte, con la plástica, etc. Por eso hay unos referentes analíticos importantes para ser trabajados desde esta perspectiva. Este primer referente, que también lo podemos leer en clave de criterio movilizador o principio, dimensión, tiene que ver con que a la pedagogía crítica, o quienes nos inscribimos en esta apuesta de agenciar y construir proyectos, propuestas, prácticas, movilizaciones, etc., requerimos permanentemente hacer lectura del contexto. Pero no es una lectura desde el balcón, desde el jardín o desde la autopista. Es una lectura con una fuerte implicación de cada uno de nosotros. ¿Qué significa hacer lectura del contexto? ¿Qué significa lo que Freire nos nombraba como la construcción de conciencia crítica, que lo nombró también el profesor Luz Huertas? Significa posicionarnos frente al contexto. No asumir posturas ni pusilánimes ni neutrales,
Saber que la lectura del contexto pasa por los diferentes planos económicos, sociales, culturales, históricos, que ahí está implicada unas racionalidades propias de dónde hacemos esa lectura del contexto, desde la geografía, desde la biología, desde la música, desde los saberes que cada uno de nosotros hemos construido, hacemos esa lectura del contexto. Otro referente de análisis importantísimo tiene que ver con este lugar del maestro. Lo nombro como la constitución de subjetividades potentes en nosotros los maestros. No hay posibilidad de pedagogía crítica si nosotros los maestros no nos asumimos transgresores de las teorías con las que hemos sido formados, del conocimiento, del estándar y de la competencia, si no posibilitamos hacer rupturas con esos manuales. Ya lo planteaba también el colega Jonavi. 3 tendencias, un poco aquí hago esta traducción, 3 tendencias hoy están territorializadas en este país. Y me duele decir que son 3 tendencias también afincadas en las universidades públicas. Estamos formando nuevas generaciones de maestros y están siendo cualificados los maestros ya en ejercicio desde una pedagogía neoliberal y neoconservadora. Y tenemos expresiones institucionales frente a estas pedagogías neoconservadoras y neoliberales. Pero también hay una tendencia muy fuerte y tiene que ver con una pedagogía para la judicialización de los conflictos. Y esto en clave de lo ético y lo político nos significa hoy saber, a propósito también de la lectura de contextos, qué tenemos para decir sobre una ley de seguridad ciudadana. Eso pasa por lo ético y lo político. ¿Qué tenemos para decir hoy frente a una ley de convivencia escolar? Pero aumentemos la escala frente a la ley de justicia y paz y vámonos para la ley de víctimas y restitución de tierras. ¿Qué tenemos que decir frente a eso? ¿Qué se conversa sobre eso en nuestras aulas? Por eso hablar de constitución de subjetividades, los diferentes marcos cognitivos, valorativos, socioafectivos, políticos, ¿sí? ¿Qué subjetividades vienen emergiendo? Y aquí no quisiera, aunque es necesario, por supuesto, abordarlo en términos de política educativa, en los efectos, en las corporeidades de los maestros, en los efectos en sus discursos, en los efectos a veces en sus ausencias, los 2 decretos que hoy dividen el trabajo de los maestros. Los 2 decretos frente a un estatuto magisterial, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Hay una erosión, ahí podemos leer una erosión de la ética, ¿sí? No es solamente el asunto que además se requiere, por supuesto, ¿sí? La cualificación de las condiciones materiales de los maestros. Esto tiene que ver con la ausencia de una identidad magisterial, una identidad político y ética del magisterio colombiano. Así que constitución de subjetividades, como diría el maestro, gran maestro, Hugo Sellerman, subjetividades potentes, subjetividades fuertes, subjetividades lúcidas, subjetividades sensibles, subjetividades deseantes. Tercer referente de análisis para pensar estos asuntos de la pedagogía crítica tiene que ver con la construcción del núcleo colectivo, o la construcción de los vínculos magisteriales, o la construcción de nuestras comunidades filiales. Cómo acercar más al el sindicato a la escuela, pero a su vez cómo la escuela afirmar, dialogar e interpelar a un sindicato, ¿sí? Cómo construir esas comunidades entre unos y los otros. ¿Cómo hacer posible lo deseable, la construcción de unos otros? Para que esta izquierda sindical no siga deambulando buscando otros nichos, sino que se pueda constituir en un solo nicho, es decir, que podamos decir que el movimiento magisterial colombiano no solamente se inscribe en una perspectiva de pedagogía crítica, se inscribe en una perspectiva de izquierda en este país. Para que no nos avergoncemos de nombrar, si se quiere, esa gran distinción, ¿sí? Ser izquierda democrática, ser izquierda con poder, ser izquierda con deseo, ser izquierda con memoria, ser izquierda con historia.
Cuarto referente de análisis para pensar estos asuntos de la pedagogía crítica tiene que ver, por supuesto, lo nombraron desde la instalación, se nombró desde la instalación de este evento, lo nombraron los colegas que me antecedieron, tiene que ver con la intencionalidad de quienes nos acercamos, no desde la prescripción, no desde el manual, no desde un apostolado, sino desde un deseo de asumirnos en esta perspectiva. Y tiene que ver con la intencionalidad emancipadora de la pedagogía crítica, que puede tener muchas aristas y muchos nombramientos. Si nos vamos, para Peter McLaren la va a nombrar como una pedagogía contrahegemónica. Si la nombramos desde nuestro maestro latinoamericano Paulo Freire, va a hablar de los nombramientos de su pedagogía. Recordemos los nombramientos de sus libros: Pedagogía del oprimido, Pedagogía de la autonomía, Pedagogía de la esperanza, Pedagogía de la indignación, Cartas a quien pretende enseñar. Pero también tiene otros nombramientos, lo nombró el presidente FECODE, Pedagogía de la resistencia, ¿sí? Independientemente de sus nombramientos, claro, tenemos una intencionalidad. Como maestros tenemos unos fines, porque la pedagogía justamente se encarga, ese es nuestro agenciamiento, formar nuevas generaciones para este país, formar una infancia, formar una juventud, formar unos adultos y formarnos nosotros mismos. ¿Desde qué fines pensar hoy estos proyectos de formación? Porque lo podemos llamar desde la emancipación, lo podemos llamar desde la transformación, lo podemos llamar desde la liberación, lo podemos llamar hoy desde la subversión, lo podemos llamar desde la transgresión, ¿sí? Yo quisiera dejar sentado, agenciar proyectos de formación donde sea posible entregar nuestras herencias pedagógicas. Poderle decir a nuestros estudiantes que tienen al frente un maestro pedagogo y activista político, un maestro pedagogo y artista, un maestro pedagogo y literato, un maestro pedagogo e intelectual. ¿Saben ustedes las configuraciones que el movimiento pedagógico instituyó en este país frente al lugar del maestro? Pero esta intencionalidad se hace posible si nosotros, los maestros, recuperamos nuestro saber pedagógico. Y aquí recuerdo bellamente las palabras de esta gran maestra nuestra, Olga Lucía Zuluaga: maestros como productores de saber pedagógico y no como portadores de saber pedagógico. Por eso necesitamos acercar las orillas entre comillas, los intelectuales de las universidades públicas y los maestros, como comillas, de base. Necesitamos ser un solo movimiento magisterial. Claro, desde el diálogo de saberes, desde la diferenciación de saberes, etc. Pero mientras siga existiendo en este país una comunidad de élites, de académicos universitarios, académicos de centros de investigación, académicos de organizaciones no gubernamentales, y ojalá no solamente espero no nombrar tampoco el sindicato, ¿sí? Mientras siga existiendo esta élite que desprecia el pensamiento crítico o que desprecia a los otros maestros que son de base, no será posible agenciar un movimiento magisterial en términos de las dos grandes intencionalidades que aparecen allí. Una, por la dignificación del trabajo del maestro. Por ello, esta intencionalidad se hace posible, permítanme en esta expresión, si deconstruimos esa significación social y esa imagen que hemos construido nosotros mismos y que nos han construido, el de ser unos subalternos aceptables, el de asumirnos como obedientes de las políticas educativas, el asumirnos hoy y que nos asuman como técnicos, operarios de un saber, ni siquiera de un saber pedagógico. Así que esta intencionalidad o estas intencionalidades de la pedagogía crítica, del pensamiento crítico, de las teorías críticas, se hace posible
Si nosotros todos, maestros y maestras, nos asumimos, hoy la verdad no me importa la categoría intelectual, ¿sí? Claro, uno podría recoger aquí planteamientos de Gramsci, planteamientos de Pierre Bourdieu, ¿sí? Podría recoger otros planteamientos, porque no se trata tampoco de rotular, ¿sí? Maestros o intelectuales de la educación, maestros o trabajadores de la cultura, maestros hoy por la dignidad, sino pensar esa condición subjetiva de nosotros los maestros. Bueno, no sé si voy en la cuarta o en la quinta, estos asuntos de pensar en referentes analíticos de la pedagogía crítica. ¿En la quinta? Bueno, en la quinta, ya lo indicaba inicialmente, pero voy a hacer otra vez, reafirmarlo, y tiene que ver con esa relación de experiencia, teoría y práctica. Este es un planteamiento freudiano por naturaleza, ¿sí? Es decir, hay una relación dialéctica, una relación hermenéutica entre estas tres, si se quiere, coordenadas. Tan importante la experiencia del maestro, como tan importante las teorías que informan esa experiencia del maestro, que le dan un piso epistemológico para poder agenciar unas prácticas que están territorializadas en nuestros saberes, en nuestras aulas, con nuestros estudiantes. Sexta, en estos referentes de análisis, tiene que ver, y es un tanto lo que hoy intento estar ocupándome, de pensar la pedagogía crítica y estos asuntos de la memoria, de la violencia política y el conflicto social armado en el país, para poder pensar también en estas configuraciones ético-políticas en una pedagogía de la alteridad. Y esto tiene que ver, por lo que ya venía planteando, por la fragmentación del vínculo, el vínculo en nuestras propias comunidades y nuestras propias instituciones, por los asuntos de la erosión, de la ética, erosión que tiene que ver hoy yo no sabría si pensar para este país un proyecto de reconciliación, pero necesitamos ocuparnos de eso. Hoy FECODE, el movimiento magisterial, tiene que pensar en unos proyectos de formación para el proceso de negociación de paz. Tiene que pensar unos procesos de formación para grupos poblacionales, jóvenes y adultos desmovilizados, reinsertados. ¿Quién sino FECODE y sus maestros ocupándose de este asunto? Eso es parte de la agenda y de la agenda de pensar la revitalización de este movimiento pedagógico. Así que los asuntos de la memoria no se lo podemos dejar al Estado. Bien importantes son los trabajos que nos viene entregando el Centro de Memoria Histórica, pero también bien importantes los trabajos que los movimientos de víctimas de este país vienen también agenciando. Ojalá no repitamos la historia de Argentina en términos de los dos demonios que allá se crearon, ¿sí? Pero creo que esto es un asunto que necesariamente tiene que pasar por construcciones curriculares, por construcciones de pensar la democracia en las instituciones educativas, ¿sí? De pensar agenciamientos en términos de contenidos y de unos nuevos marcos de por dónde situar estos asuntos de la memoria y la alteridad. Bien, yo voy a terminar y voy a permitirme leer, ahí, bueno, vale la pena la propaganda a la revista de Educación y Cultura. Allá hay 3 números en los cuales algunos de estos asuntos han sido recreados, seguramente están mejores expuestos que lo que estoy haciendo aquí. Son los números de la revista, para que la compren, la 84, en la que allí desarrollo algo así que nombré como Sentidos y Trayectorias de la Pedagogía Crítica, la 96, donde intenté presentar unas reflexiones con otra colega sobre las prácticas instituyentes de este hermoso movimiento de estudiantes universitarios, y la última, y una de las últimas, que es la 97, donde voy a leer algunos de los apartes que trabajo ahí, que sobre las preocupaciones de la pedagogía crítica.
Así que digo entonces, algunos desafíos y preocupaciones de la pedagogía crítica. Estos se proponen como orientaciones para pensarnos en situación, desde las maneras de asumirnos y posicionarnos en este país y en las escuelas que se construyen cotidianamente. Potenciar pedagógicamente las actuaciones del maestro, lo que significa deconstruir los discursos disciplinadores y tecnicistas que los están situando como reproductores de órdenes y prácticas. Así también hacer rupturas con las prescripciones permanentes que le formulan sobre lo que debería ser. Los maestros hoy se encuentran cada vez más sobrecargados de responsabilidades educativas dentro de un contexto social que no siempre les acompaña y donde perciben que se ha incrementado tanto la falta de acuerdo sobre las finalidades educativas como la incertidumbre bajo las que se realiza su práctica pedagógica. Existen maestros que se asumen en una posición subjetiva de resignación y obediencia. Aquí quisiera situar algunas de las demandas que están en la escuela, algunas demandas que se le hacen a la escuela y por ende que se le hacen a los maestros. Hoy la escuela tiene que responder frente a los problemas del consumo, tiene que responder a las problemáticas de convivencia, tiene que responder con las políticas de inclusión, tiene que responder con las problemáticas del medio ambiente, tiene que responder con atender jóvenes en embarazos preadolescentes, tiene que responder con la enseñanza de los derechos humanos, tiene que responder con una formación para el trabajo. ¿Dónde colocamos todas esas demandas que se nos hacen en la escuela? Situado además, tiene que responder con los múltiples diligenciamientos de los múltiples formatos, ¿sí? Y todo el andamiaje discursivo del estándar y la competencia. ¿A qué horas entonces el maestro reflexiona su práctica pedagógica? ¿En qué momento puede leer un libro un maestro en la escuela? ¿Por qué seguimos teniendo la escuela como la que tenemos? En esos tiempos, en esos espacios, en estos ambientes, son tiempos y espacios totalitarios. Hannah Arendt lo dice muy bellamente en un libro para hablar de la condición humana, lo que pasó en la Alemania nazi, y decía, tenemos que voy a parafrasearla, tenemos que ocuparnos de aquellos sujetos a quienes su único cometido es obedecer, porque aquel que le gusta obedecer no tiene tiempo para reflexionar. Y cuando uno no tiene tiempo para reflexionar, se va instituyendo en un sujeto superfluo. Y un sujeto superfluo es aquel sujeto en el que todo es posible. Se requiere recuperar una actuación en la enseñanza desde construcciones éticas y epistemológicas teóricamente informadas, dignificar su trabajo desde políticas de reconocimiento y de justicia, generar condiciones para su participación en la lucha sindical y en espacios de movilización educativa y política. Es imperativo afirmar las prácticas pedagógicas que se agencian en la escuela desde comunidades de sentido, inscritas en saberes, relaciones, tensiones, dispositivos y condiciones de posibilidad. Crear comunidades que dinamicen eventos conversacionales, procesos conversacionales entre los maestros con sus estudiantes y demás actores educativos que les permitan reflexionar, leer. Esto lo dice muy bellamente Guido en Los maestros como intelectuales. Compartir su trabajo, producir materiales curriculares y sobre todo construir vínculos pedagógicos. En este horizonte, abordar la escuela como posibilitadora del vínculo requiere la legitimación de los sujetos a fin de hacer rupturas con la construcción tradicional positivista en la que se ha fundamentado, ocupada principalmente en reproducir acontecimientos y comportamientos con el único afán de ejercer controles. Es necesario fortalecer en la escuela
relaciones dialógicas y de negociación cultural en un ambiente de diálogo inter e intrageneracional basado en la construcción de sentidos sociales y la tramitación de conflictos, de manera que la escuela atienda problemas de la marginación, de la desadaptación, de las nuevas desigualdades, de las exclusiones simbólicas y materiales, de las diferentes y formas de expresión de la violencia, también de la insatisfacción existencial, entre otras. Una comunidad de sujetos en la escuela se reconoce desde la autoridad de enseñar y el deseo de aprender. Sujetos inquietos en sus proyectos de formación acorde con los requerimientos y expectativas de esta época. La escuela construye un horizonte de múltiples posibilidades para maestros y estudiantes. Su carácter dinámico, contextual, contingente, histórico, está mediado por modos de construcción de discursos éticos y formas de sociabilidad, desde los cuales los sujetos acumulan y desarrollan bienes materiales y simbólicos que les permiten pensarse, interrogarse y actuar sobre sus trayectorias de pasado, presente y futuro. La pedagogía crítica significa entonces un espacio para la denuncia y el anuncio. Denuncia de nuestras condiciones estructurales en todos sus órdenes y de anuncio desde la posibilidad de implicarnos con un otro, de hacerme responsable y en esa medida comprometerme en la lucha por construir modos de vida más justos, más democráticos y solidarios. La pedagogía crítica es también una cantera de preguntas que nos desinstalan nuestras pocas certezas para avisorar allí, como lo decía Paulo Freire, en el inédito viable, posibilidades de actuación colectivas, de transformación de las condiciones existenciales. Por ello, permítame entonces terminar con estas preguntas a modo de preocupaciones. ¿Cómo afrontar los discursos de la impotencia y el escepticismo pedagógico que circulan en escuelas? ¿Qué actuaciones movilizar para motivar el deseo de aprender y el poder de enseñar en el encuentro pedagógico de dos sujetos que se asumen desde su radical diferencia? ¿Cómo resistir a esta pedagogía de la pobreza, una pedagogía para la sobrevivencia instalada desde todos los mínimos existenciales informativos que presupone la existencia de marginados y excluidos para toda la vida? ¿Cómo recuperar los saberes que contienen y guardan la memoria de nuestros estudiantes? Memoria de enfrentamientos, de conflictos y de resistencias, de heridas y de olvidos, de exclusiones y estigmatizaciones. Memoria también de múltiples violencias generadas. Memoria sobre sus procesos de constitución de sujetos, de autoafirmación de sus diferencias. Y por supuesto, se necesita conversar larga y pausadamente qué estamos transmitiendo los maestros a nuestros estudiantes y a su vez qué nos encanta y qué nos seduce de ellos, los estudiantes que nos reclaman a nosotros los maestros. La pedagogía crítica en Colombia es la presencia de Freire y su poder simbólico, pedagógico, político y ético que nos convoca a pensarnos en estos tiempos de la incertidumbre y el desasosiego para poder resistir tanta desesperanza junta y construir unos otros desde actuaciones más solidarias, receptivas y acogedoras. Muchas gracias. Muy bien. Mujer. Doctora Piedad, muchísimas gracias. Compañeros, entonces abrimos la ronda de preguntas. Tenemos 15 minuticos, por favor, hacerla llegar a la mesa. Bueno, vamos iniciando con las que llegaron. ¿Qué podemos hacer desde la escuela como docentes críticos a la gestión neoliberal para buscar la libertad? Sí. La pregunta es, ¿qué podemos hacer desde la escuela como docentes críticos al sistema neoliberal para poder expresarnos libremente sin que seamos acallados por los bárbaros no tolerantes? ¿Qué estrategia podemos utilizar para promover la vida, la igualdad y la democracia plena? Bueno, ¿cómo construir desde la pedagogía crítica la emancipación de los pueblos?
¿Cree usted que el final del conflicto conducirá a la paz? Cuando usted habla de ética política, ¿se refiere al poder de lo ético o a la ética del poder? ¿Cómo hablar de pedagogía crítica cuando se habla de estos fenómenos y preocupaciones generales de desconfianza a las instituciones y nos convertimos en perseguidos por el sistema? Y la última, ¿cuál es el soporte epistemológico de la pedagogía crítica? Mejor dicho, tratado. Vamos a chupar. Tema para otros dos charlas. Bueno, yo no sé cómo le voy a hacer a estas preguntas, pero vamos a ver. Voy a empezar por la última. ¿Cuál es el soporte epistemológico de la pedagogía crítica? Digamos que ese soporte epistemológico tiene dos grandes, yo diría, dos anclajes, ¿sí? Como maestros, independientemente de la perspectiva, noción, enfoque, pedagogía, nos ocupamos de dos grandes procesos formativos, ¿sí? Nos ocupamos de los procesos de construcción del conocimiento y todos sus derivados, construcción, validación, agenciamiento, etc. Y nos ocupamos de los procesos de, si se quiere, construcción de socialización, si se quiere, construcción de cultura política, lo podemos traducir como construcción ético-política, lo podemos traducir como formación ciudadana. Es decir, ahí tenemos las dos anclajes de cualquier proyecto de formación de hacer pedagogía. Ahora, en esta perspectiva, en clave de la perspectiva de la pedagogía crítica, primero decir que la pedagogía crítica es un campo interdisciplinario, ¿sí? Que también la podemos asumir como una práctica altamente reflexiva. Y en esa alta reflexividad y en esa construcción interdisciplinaria, por supuesto que dialoga con otros campos del saber, ¿sí? Por eso nombraba hoy para este país, poder nombrarla, poder trabajarla desde la sociología crítica, desde la teología de la liberación, desde la filosofía de la educación, desde la antropología, ¿sí? Es decir, tenemos un campo abierto, un campo dialogante y tenemos criterios para trabajar también esa construcción epistemológica. Ahora, esa construcción epistemológica no está por fuera de las construcciones ético-políticas.